Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hoy es día 20 de diciembre, última clase de tecnología antes de las vacaciones de Navidad, merecidas vacaciones de Navidad. Y bueno, vamos a llevar a cabo la sesión número 21, que va a ser una introducción al tema que nos va a ocupar, al primer tema que nos va a ocupar en este segundo trimestre. Se trata del tema 3. Y el tema 3 está enfocado principalmente a... se me ha olvidado compartir la pantalla. Bien, está enfocado principalmente a sistemas mecánicos y sistemas eléctricos. Nosotros ya dijimos cuando, por ejemplo, en la unidad 2, cuando hablamos de los sistemas neumáticos, de los sistemas hidráulicos, dijimos que las máquinas o los circuitos industriales o de fabricación de cualquier fábrica tienen diferentes sistemas. Por un lado está el sistema mecánico, el sistema eléctrico, el sistema electrónico, el sistema hidráulico, el sistema neumático. Bien, hidráulico y neumático ya lo hemos visto y ahora nos vamos a dedicar a los sistemas mecánicos y eléctricos. Principalmente, ¿para qué nos sirven estos sistemas mecánicos y eléctricos? Nos sirven para utilizar un movimiento y aprovecharlo, no necesariamente en el mismo lugar en el que se ejerce esa fuerza o ese movimiento. Es decir, nos permite aprovechar una fuerza o un movimiento que tiene un origen en un lugar, pero que nosotros lo ejecutamos o lo necesitamos en otro. Bien. Los sistemas mecánicos no son nada nuevo. No estamos aquí inventando algo revolucionario. Esto existía ya, en fin, en la antigua Grecia, Arquímedes, etcétera, etcétera. El lema de dadme una palanca y moveré el mundo, ¿no? Eso decía, porque efectivamente con una palanca pues se pueden agrandar las fuerzas que se ejercen sin ningún problema. Bueno, salvo que se rompa la palanca. ¿Veis? Aquí una frase de Arquímedes: dadme un punto de apoyo y moveré el mundo, ¿no? Que llevado al extremo, ¿no?, su teorema de la palanca, pues podía levantar cualquier peso utilizando, en su caso, una palanca o una polea. Ahí, bueno, ahora vamos a hablar de un ejemplo. Bien, como digo, el tema está enfocado a dos tipos de sistemas. Vamos a empezar con los sistemas mecánicos. Los sistemas mecánicos están formados o son el conjunto de elementos, de mecanismos que nos permiten transformar una energía y llevarla a otro lugar, podemos o bien transformar esa energía en otro tipo de energía que nos resulte más apropiado. Dicho de otra forma, un movimiento, que es una forma de energía, trasladarlo a otro sitio. Hacer una fuerza, ejercer una energía o una fuerza en un punto A y que se ejecute en un punto B. Un sistema mecánico está compuesto de máquinas que a su vez están compuestas de mecanismos y que a su vez están compuestas de elementos, ¿vale? De mayor a menor, digamos, el sistema mecánico en general, luego varias máquinas, luego varios mecanismos dentro de esas máquinas y luego varios elementos dentro de esos mecanismos. Bien. Aquí hay una definición de sistema mecánico, bueno, más o menos lo que hemos visto ahora mismo. Se define máquina como el conjunto de piezas combinadas que al recibir una determinada energía es capaz de transformarla en otra más adecuada o puede producir un efecto determinado. Bueno, básicamente es lo mismo que hemos dicho. ¿Para qué sirven o qué nos permiten hacer? El principal interés de los sistemas mecánicos es que nos permiten reducir el esfuerzo que nosotros necesitamos, ¿vale?
Si, por ejemplo, queremos levantar un coche que pesa... ¿Cuánto puede pesar un coche, Juanjo? Tú que eres mecánico. 1000 y pico, ¿no? Venga, 1500 vamos a poner. Con una serie de sistemas mecánicos, vamos a imaginar, venga, 1000 kilos, ¿no?, de coche. 1000 kilos equivalen a una fuerza de un peso de 9800 newton. Si nosotros tuviésemos que levantar ese coche a pulso, tendríamos nosotros que ejercer una fuerza de 9800 newton. Eso es una auténtica barbaridad. Los sistemas mecánicos, como por ejemplo, pues, poleas, palancas, etcétera, etcétera, lo que nos permiten es reducir el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros para levantar dicha masa, que equivale a un peso, en este caso, el ejemplo, de 9800 newton, ¿vale? El principal interés de los sistemas mecánicos es reducir el esfuerzo que tenemos que hacer para realizar un determinado trabajo. Bien, hemos dicho que los sistemas mecánicos están compuestos de máquinas, que al mismo tiempo están compuestos de mecanismos y que al mismo tiempo están compuestos de elementos. Existen 4 tipos de elementos en los sistemas mecánicos. Los vamos a ver y vamos a ver algunos ejemplos. El primer tipo de elemento que tenemos se llama elemento motriz. Se encarga de aportar la energía inicial a la máquina. Es donde, digamos, empieza todo. Si tú tienes un sistema de poleas, pues tú mismo eres el elemento motriz cuando tiras de una cuerda o de la primera cuerda. ¿Vale? Luego tenemos un elemento receptor, que es el elemento que recibe esa fuerza. Y entre medias tenemos un elemento transmisor o transformador, que básicamente lo que hace es llevar esa fuerza del elemento motriz, llevarla del elemento motriz al elemento receptor. Transmite, transfiere esa fuerza. ¿Vale? Por último, tenemos los elementos auxiliares, que no siempre aparecen y que permiten estabilizar el sistema. Ya lo veremos en algunos ejemplos para qué sirve. Pero principalmente los 3 primeros y luego el cuarto, que es como opcional. Elemento motriz, donde se ejerce la fuerza, elemento transmisor, que transmite esa fuerza, y elemento receptor, que recibe esa fuerza. Bien. Ejemplos de máquinas identificadas con sus diferentes elementos. Un ejemplo de elemento motriz, pues un motor. Un motor ya puede ser eléctrico, neumático, hidráulico, etcétera, etcétera. Es un elemento motriz. Un motorcito, no nos vamos a ir a un motor de un coche, ¿no?, pero un motorcillo de estos chiquititos que se pueden comprar para hacer los circuitos de tecnología en el colegio. Al final recibe una corriente eléctrica y inserta un movimiento, una fuerza. ¿Cuál puede ser también un elemento motriz que no aparece aquí? Un ser humano, nosotros mismos. O un animal, ¿no? Antiguamente, cuando se araban los campos con animales, todo eso son elementos motrices. ¿Qué ejemplos tenemos de elementos de transmisión? Palancas, poleas, ruedas de fricción, engranajes, cadenas, bielas, levas. Algunos nos suenan estos elementos, otros no tenemos ni idea de lo que son. Los que sepan más de mecánica, a lo mejor pues suena un poco más. Y iremos viendo algunos ejemplos. Y por último tenemos elementos auxiliares, que es el que he dicho aquí, que son como optativos, no siempre aparecen en todas las máquinas. Y ahí encontramos elementos como uniones, acumuladores de energía, frenos, cojinetes, tuercas, etcétera, etcétera. Al final, un freno lo que hace es
disipar la energía. Nosotros cuando vamos en coche y frenamos tenemos una energía cinética que el freno lo que hace es disiparla. En fin. Bien, hemos visto algunos ejemplos. No sé si ya tenemos un poco más claro qué son los elementos motrices, los elementos transmisores y los elementos receptores. Vamos a ver, de todas formas, algunos casos. Vamos a entrar un poco más en el detalle. Los elementos motrices son la parte de la máquina que producen el movimiento y los esfuerzos. Por regla general, estos movimientos son circulares, ¿vale? Aunque también pueden ser lineales. ¿Qué quiere decir un movimiento circular? Pues, por ejemplo, en este caso sencillísimo que tenemos aquí, esto es un motor, aquí esto de aquí está girando, esto está asociado mediante esta cuerda, esta cinta está asociada a un eje, este motor está generando un movimiento circular, porque esto está girando, que se transmite a este otro elemento. ¿Cuál sería aquí el elemento motriz? El motor. ¿Vale? La cuerda o cinta sería el elemento de transmisión y este eje sería el elemento receptor, porque está recibiendo ese movimiento. Fijaos, lo que hemos dicho al principio, hemos trasladado esa energía o ese movimiento que tenía lugar aquí, lo hemos trasladado aquí. De eso va los sistemas mecánicos, de trasladar. ¿Vale? Como hemos dicho, principalmente suelen ser motores de cualquier tipo, eléctricos, térmicos, de combustión, bueno, térmicos y de combustión son lo mismo. O pueden ser también manuales, como he dicho antes, un animal o una persona. Un ejemplo en el que el elemento motriz es una persona, pues una bicicleta, ¿no? ¿Quién mueve la bicicleta? Pues tú cuando vas pedaleando. Si es eléctrica, Diana está haciendo trampa. Si es eléctrica, bueno, las eléctricas no funcionan, o sea, si tú no pedaleas no te ayudan, ¿no? Claro, entonces hay una mezcla, hay dos elementos motrices, la persona y el motorcillo. Una máquina de coser de las antiguas, de las de pedal. ¿Tú tienes una? Tu madre tiene una. Mi abuela tiene una también. De pedal. Ya las nuevas son eléctricas. Bien. Hemos visto elementos motrices, principalmente motores o, en su defecto, personas o animales. ¿Qué es lo que viene después? Los elementos de transmisión, que lo que hacen es trasladar esa energía o esa fuerza o ese movimiento de un punto a otro. Los elementos de transmisión reciben la energía del elemento motriz y la trasladan al elemento receptor. Muy importante, sin modificar el tipo de movimiento. En este ejemplo, si el movimiento aquí es circular, este elemento de transmisión, que es esta especie de correa, lo que hace es trasladar el mismo movimiento circular. ¿Vale? No está transformando, exactamente, no es lineal, no está transformando el tipo de movimiento. ¿Vale? Sin modificar el tipo de movimiento, son los llamados mecanismos de transmisión. O yo prefiero llamarlos elementos de transmisión, ¿vale? Para estar en concordancia con lo que pone aquí. Yo diría aquí elementos, pero bueno. Principalmente hay dos tipos de elementos de transmisión Están los de transmisión lineal, como puede ser la palanca, y luego están los de, a ver si lo encontramos, transmisión circular, que lo veremos bastante más adelante. Por ejemplo, aquí tenemos dos que son lineales, la biela y las levas, y esos son lineales. Las bielas y las levas son lineales. O sea, precisamente la biela es lo que acaba de decir, convierte un movimiento circular en movimiento lineal. Claro, porque fíjate, vale, lo explico un poco mejor. Los mecanismos o elementos de
transmisión transmiten ese movimiento sin modificar el tipo de movimiento. ¿Qué pasa? Que hay elementos también, lo que pasa es que eso viene regular en los apuntes. Hay elementos que son de transformación, están metidos en el mismo grupo, ¿vale? Entonces podríamos hacer como dos subgrupos. Dentro de esta familia de elementos estarían por un lado los elementos de transmisión, que transmiten el movimiento sin modificarlo, y los elementos de transformación, que transmiten el movimiento modificándolo. Un movimiento circular lo puede convertir en lineal, como sería una biela, o viceversa. ¿Vale? Entonces vamos a crear un grupo grande, elementos de transmisión y transformación. Dentro de ese grupo tenemos que separar los de transmisión de los de transformación. Bien, los elementos de transmisión lineal hemos dicho que nos permiten transmitir un movimiento de un lugar a otro sin modificar el tipo de movimiento. ¿Qué tipos hay? El primero que vamos a ver es una palanca. Esto tiene más años que... bueno, no lo voy a decir porque es un poco obsceno. La palanca, el mecanismo de la palanca, no sé si todo el mundo lo conoce, imagino que sí, porque es algo bastante recurrente. Consiste simplemente en una barra rígida, que sería esta barra de aquí, que gira u oscila sobre un punto de apoyo denominado fulcro, ¿vale? Este sería el punto de apoyo de esta palanca. Este mecanismo lo que nos permite es, aplicando una fuerza o un movimiento aquí, en un extremo, nos permite generar un movimiento en el otro extremo. Si nosotros aquí apoyamos hacia abajo, aquí habrá un movimiento hacia arriba. Pero es siempre transmisión lineal. ¿Pero la flecha no sería para arriba? Esta flecha de aquí, el movimiento sería para arriba, pero la resistencia que tú tienes aquí, que es lo que te está... Imagínate que aquí tiene un peso, ¿no? Un cubo que pesa. Claro, tú tienes una fuerza hacia abajo porque es el peso del elemento que tienes ahí, es tu resistencia. Y tú esa resistencia la vas a vencer aplicando aquí una fuerza. Y aquí luego va a tener, efectivamente, esto ya estamos entrando en terrenos pantanosos de física, va a tener, por hacerlo sencillo, una flecha hacia abajo, que es la resistencia, y se te va a generar una flecha hacia arriba, que es la fuerza transmitida. Esas flechas entre sí van a, entre comillas, a pelear. Si la flecha de la fuerza hacia arriba es mayor que la resistencia hacia abajo, se subirá para arriba. Si la flecha hacia abajo de la resistencia es mayor que la flecha de la fuerza, el elemento se moverá para abajo. ¿Vale? Luego haremos ejemplos con el papel. Bien. ¿Para qué sirve la palanca? Pues para levantar pesos o resistencia aplicando una fuerza en un extremo de la barra. El extremo donde aplicamos la fuerza se llama potencia, ¿vale? Y la distancia de la potencia al apoyo o al fulcro se llama brazo de potencia. El lugar donde se aplica o donde está la fuerza que nos ejerce la resistencia se denomina resistencia, y la distancia de la resistencia al apoyo o al fulcro se llama brazo de la resistencia, se representa con la letra B. ¿Vale? Aquí lo tenemos de todas formas, brazo de potencia, BP, no es la gasolinera BP, es brazo de potencia, distancia desde el punto en el que aplicamos la potencia al punto de apoyo. Brazo de resistencia, BR, distancia desde el punto en el que aplicamos la resistencia, y el fulcro o punto de apoyo. ¿Bien hasta ahí? Bien, pues vamos a ver solo una cosita más y nos quedamos ahí. En función de dónde estén la potencia
la resistencia y el fulcro, conocemos tres tipos de grados de palancas. La palanca de grado 1 es la que más o menos todos podemos tener en mente en un primer momento, que sería esta de aquí. El apoyo en el medio, la potencia a un extremo y la resistencia al otro. ¿Vale? Ese sería el primer grado, que nos dice aquí. El fulcro se encuentra situado en cualquier punto de la barra entre la potencia y la resistencia. ¿Vale? Un ejemplo de esto que tenemos son las tijeras, que no aparecen aquí. Vaya por Dios. Pues nada. En fin, unas tijeras... ¿Alguien tiene unas tijeras ahí? No, ¿no? Voy a tirar el cajón. No, pero bueno. En unas tijeras... A ver si hubiera aquí algunas, pero yo diría que no. Bueno, el próximo día me traigo una. Todo el mundo sabe, bueno, que en unas tijeras aplicamos la fuerza, pues donde metemos los dedos, ¿no? Que está en un extremo, el punto de enganche o de engarce entre las dos partes de las tijeras está en el medio y donde se transmite el movimiento es en el extremo. ¿Vale? El segundo tipo o el segundo grado es el que tenemos aquí. Y en este caso, el fulcro se encuentra en un extremo, el apoyo o el fulcro se encuentra en un extremo, la resistencia se encuentra entre el fulcro y la potencia o la fuerza que nosotros aplicamos, y la potencia se encuentra en el otro extremo, en el extremo opuesto al fulcro. Esta es la carretilla de toda la vida. Estas son las ruedas, esta es la resistencia, lo que llevamos, las piedras o el escombro que llevamos en la carretilla, y esta es la fuerza que nosotros vamos a ejercer. ¿Vale? Están dibujadas las flechas al revés. La resistencia esta tiene que ir hacia abajo y la potencia tiene que ir hacia arriba. Pero bueno, lo que importa no es la dirección de las flechas, sino dónde está cada elemento. Aquí había otro ejemplo de segundo grado, que sería el cascanueces. Pues yo lo llamo cascanueces, no se llama así, ¿no? Realmente. El fulcro está en un extremo, la resistencia está en medio y la potencia está en un extremo. Perfecto. Y por último tenemos la palanca de tercer grado, en el que el fulcro también está en un extremo, pero en esta vez es la potencia la que está en medio. La fuerza que nosotros aplicamos es la que está en medio. Y la resistencia está en un extremo. Las posibles combinaciones de los tres elementos. Un ejemplo, las pinzas. Estas pinzas, bueno, típicas, ¿no?, de las cejas, ¿no? Aquí tenemos el fulcro, que es donde está unido, aquí es donde hacemos la fuerza, y la resistencia la tenemos en un extremo. Bien. Estos son los tres tipos de palanca. Seguiremos el próximo día. Os recuerdo que va a seguir habiendo problemas durante este tema y durante los siguientes. Los problemas no han desaparecido. No quiero ser yo el causante de vuestros problemas, pero ese tipo de ejercicio va a seguir apareciendo porque vamos a seguir calculando fuerza, vamos a seguir calculando peso, vamos a utilizar distancia, vamos a utilizar energía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, animo a aquellas personas que les está costando un poco más a que practiquen, pidan ayuda, me pregunten o lo que sea. El vídeo lo voy a cortar aquí. Voy a hacer... La clase no se acaba porque voy a terminar de corregir el examen que ayer se quedó a medias, pero como eso corresponde a la sesión de ayer, lo pondré todavía en el bloque, en el tema 2, ¿vale? Así que los que estéis conectados no os desconectéis, si queréis ver el examen corregido,
pero el vídeo de la sesión 21 lo dejamos aquí, ¿vale? Que paséis unas felices fiestas, que descanséis, que disfrutéis de la familia y nos vemos el próximo año. Un saludo y hasta luego.